Bueno, bienvenidos. Esta vez vamos a ver la guía de trabajos prácticos número 1, en este caso la guía de Ley de Ohm por datos experimentales. Si bien esta guía se pensó originalmente para realizarse en el laboratorio de mediciones eléctricas, adaptamos algunos conceptos, ¿sí?, para trabajarlo en la modalidad virtual con el simulador. Bien, la guía está pensada para ser impresa, con lo cual el formato responde a eso, ¿sí? Tenemos en principio la denominación de la práctica, luego los objetivos del ensayo, que nos dicen objetivo 1, bien, que se va a relacionar con el circuito 1, fíjense, observar la variación de la intensidad de corriente en función de la tensión para una resistencia constante. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a armar un circuito con una resistencia que va a quedar fija, con una fuente variable, y vamos a ir modificando los valores de tensión y registrando la tensión de la fuente o de la resistencia. En este caso es lo mismo porque hay un componente activo y un componente pasivo, y la corriente que circula en ese circuito. Bien, el objetivo del ensayo 2 corresponde con el circuito 2 y dice observar la variación de la intensidad de la corriente en función de la resistencia para una tensión constante. En este caso nos está diciendo, bueno, vamos a dejar una fuente con un valor fijo y vamos a tener una resistencia variable. Vamos a ir variando ese valor de la resistencia variable, que va a ser un potenciómetro, vamos a ir moviendo ese potenciómetro y vamos a registrar los valores de tensión y de corriente. Bien, en principio este voltímetro de acá, en paralelo con la fuente que siempre va a tener un valor fijo, se dejaba porque las fuentes, al no ser reales, cuando se modifica el circuito, se modifica la carga y se termina modificando la corriente que se le pide a esa fuente, puede que varíe su nivel de tensión. Entonces este voltímetro quedaba fijo para ir ajustando todo el tiempo el valor de tensión de la fuente y poder trabajar de la manera más ideal, bien, más parecido a lo que sería de forma ideal. De vuelta vamos a tener un amperímetro o miliamperímetro por las magnitudes que vamos a medir en serie con, vemos acá, un potenciómetro y una resistencia. Esta resistencia de un K de valor fijo está pensada por lo siguiente. Como el potenciómetro varía entre 0 y su valor máximo, cuando está en 0 es un cortocircuito. Si nosotros por accidente pusiéramos el potenciómetro en 0, bien, estaríamos puenteando directamente los bornes de la fuente, por lo tanto se quemaría. Bien, esta resistencia de un K está para evitar que la fuente se queme. Ahora, esta resistencia de un K no aparece en la tabla, que vamos a ver a continuación, y hay que tenerla en cuenta para los cálculos, ¿sí? Bueno, veamos el procedimiento, que como ya les digo estaba pensado para hacerse en laboratorio. El procedimiento del objetivo 1 responde al circuito 1. Como bien dice, armar el circuito número 1, utilizar el voltímetro de la mesa y el multímetro digital como miliamperímetro. Esto lo vamos a ver cuando vayamos al laboratorio. Las mesas tienen voltímetros incorporados, que son instrumentos analógicos. Y además tenemos instrumentos flotantes, que son multímetros, los famosos tester, que pueden medir distintas magnitudes. En este caso, el multímetro digital lo usaríamos como amperímetro, o miliamperímetro, porque es mucho más preciso. Una vez que tenemos el circuito 1 armado, dice variar la tensión de la fuente desde 0 hasta 10 volt en pasos de a 1 volt. Tomar en cada caso, o sea, en cada paso, cada incremento, el valor de intensidad de corriente indicado por el miliamperímetro y volcarlo en el cuadro de valores. Estamos hablando de este cuadro. Repetir el procedimiento para los demás valores de resistencia. ¿Cómo es esto? Ustedes arman este circuito, bien, con la primera resistencia, que en este caso es de 1K, 1 kilo ohm. Ponemos la fuente en su valor que nos indica acá, en la primera columna, 0 volt, y tomamos el valor de corriente. Si todo está bien, debería dar 0.
Modificamos el valor de tensión de la fuente a 1 volt. Leemos el miliamperímetro y volcamos acá en el cuadro el valor de corriente que nos pide. Y así con todos los valores. Una vez que tenemos toda la serie de valores con la resistencia de 1K, volvemos al circuito, modificamos la resistencia por la siguiente que nos pide el cuadro y volvemos a hacer lo mismo. Y así con todas. El objetivo 2 es similar. Bien, ya lo explicamos. Armamos el circuito 2 en el simulador, claro. Dejamos la fuente fija en 8 volts y vamos midiendo los valores, bien, a medida que variamos los valores del potenciómetro, ¿sí? Bueno, vamos a volcar todo esto en el simulador. Vamos a abrir el multisim. Bien, y una vez que tenemos el multisim abierto, vamos a proceder a armar nuestro circuito número 1. Circuito número 1 tenía una fuente de tensión variable que la vamos a encontrar acá. Bien. Una resistencia variable, que ustedes pueden venir a cliquear acá en el símbolo de Basics, o de donde estábamos, abren el menú desplegable de grupos, Basics, Resistor. Bien, empezaba con una resistencia 1K, la acomodamos para nuestra conveniencia, bien, e incorporamos el instrumental. Bien, para que sea más real, nosotros vamos a utilizar esto. Recuerden que las etiquetas ustedes pueden acomodarlas como les guste, como les quede más cómodo. Para que sea más real, nosotros vamos a incorporar indicadores. Bien, vamos a poner un indicador de tensión a voltímetro, en este caso vertical, en paralelo con la fuente, y un indicador de corriente, en este caso horizontal, en serie con la resistencia. Bien, con un poquito de paciencia, ahora vamos a conectar todo. ¿Esto cómo empieza? Del positivo de la fuente va al positivo del amperímetro, del negativo del amperímetro va a un terminal de resistencia y del otro terminal de la resistencia va al terminal de la fuente. Bien, el voltímetro va en paralelo con la fuente. ¿De acuerdo? Bien. Nos fijamos que los valores de la fuente sean correctos, empieza en 0, termina en 10, y como los incrementos tienen que ser de 1 volt, acá vamos a poner 10%. La acomodamos en 0 y le damos play. Nos dice que nos está faltando el punto de masa. Vamos acá, fuentes, round, y yo recomiendo ponerlo, en este caso es lo mismo ponerlo en cualquier punto de la línea de abajo, pero siempre al negativo de la fuente si es que tienen una fuente sola. Eso va a ayudar mucho a calcular todo como si lo hicieran en la hoja. Le damos play y ahí nos fijamos. Para 0 volt, anotamos 0 corriente. Aumentamos la tensión 1 volt. Para 1 volt, con una resistencia de 1 kilo ohm, vamos a tener 1 mA. Y así vamos tomando todos los valores. Para 2 volt tenemos 2 mA, para 3 volt tienen que esperar a que se actualice, a veces demora un poco. 3 mA, para 4 volt 4 mA, bueno, y así toman toda la serie. Una vez que tomaron todos los valores, ¿qué van a hacer con esto? Esto no lo van a borrar. Yo les sugiero que no cambien este valor de resistencia. Vamos a tomar un poquito más arriba. Sino que agarren todo este bloque, lo seleccionan entero, lo copian y lo pegan abajo. Bien. Y acá modifican el valor de la resistencia. La segunda era 2.2K. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque la idea es que ustedes me puedan mandar el archivo de simulación para poder verificar así si hicieron bien la práctica, o si tienen algún problema me mandan el archivo y vemos qué es lo que está pasando por ahí.
Vamos a mover esto. Ahí está. Bien, acá hacemos lo mismo, ¿no? En 0 nos debería dar 0. Los valores se actualizan recién cuando le dan play. Si vamos aumentando esto, para 1 volt vamos a tener 455 microamperes. Así, para 10 volt vamos a tener 4, prácticamente 55 mA. Se habrán dado cuenta que las dos teclas de acción quedaron como la tecla A. Si yo aprieto la tecla A, aumentan las dos fuentes en simultáneo. Esto por ahí a algunos les sirve, pero si no es lo que están buscando o si les molesta, pueden modificar de valor y hasta le ponen la tecla B, por ejemplo. ¿Sí? No hay ningún inconveniente con eso, eso es a gusto. Bueno, lo mismo hacen, de vuelta copian esto, vienen y generan un tercer circuito. ¿Qué van a hacer con los valores? Porque tienen que anotarlos en algún lado. Mi sugerencia es que vayan abriendo una tablita de Excel, ¿sí? En paralelo con todo esto. Bien, un Excel. En el Excel, bien, copian el formato de tabla que aparece en la guía. Este formato de tabla. Hacen la manito. Y ahí van volcando los valores. ¿De acuerdo? Este archivo lo van a guardar de la siguiente forma, ¿no? Van a guardar como, abren una nueva carpeta que sea tp1 ley de Ohm, bueno, Ohm con mayúscula, ¿no? Porque es el nombre de una persona, Ohm con mayúscula, y ahí lo guardan como circuito 1. Circuito. ¿Está bien? Ahí vamos. Después abren un circuito nuevo que va a ser el circuito 2. Si quieren ya lo pueden ir guardando. Perdón, guardar como en la misma carpeta circuito 2. Bien, el circuito 2, ¿qué tiene? Tiene una resistencia fija de 1K, tiene un potenciómetro. Ustedes elijan cualquiera, después podemos cambiar su valor. Y tiene una fuente de tensión fija. Bien, por supuesto, a esta altura todos sabemos que necesitamos el punto de masa. Y vamos a conectar esto. Bien, punto de masa, el positivo de la fuente, entramos por uno de los bornes del potenciómetro, del otro borne a la resistencia limitadora, que evita que metamos la pata y quememos la fuente. Y acá, para que esto varíe, hay que cortocircuitar o hay que unir dos de las patitas del potenciómetro. ¿Sí? Vamos a hacerlo como está en la guía. Si se fijan en la guía, estoy unida la patita de abajo. De esta forma. ¿Sí? Ahí está. El potenciómetro que nos indica la guía es el potenciómetro de 10K, 10 kilo ohm. Entonces acá vamos a modificar el valor del potenciómetro y le vamos a poner 10 kilo ohm. Bien, bueno, vamos a colocar el instrumental necesario. Como ya saben, necesitamos indicadores. Indicadores. Un perímetro, igual que antes, necesitamos voltímetro. Vamos a seleccionar el vertical. Ustedes de repente podrían dibujar el circuito con los componentes ubicados de forma distinta, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Y por ahí pueden usar otros indicadores, o sea, los mismos indicadores, pero con otra distribución que les resulte más cómodo. ¿De acuerdo?
Bueno, a esto le damos play. Bueno, cuando tengo el circuito armado de esta forma, van a notar que al 100% tenemos 8 mA, o sea que la resistencia que estaría presentando el potenciómetro conectado de esta forma sería 0 ohm. Y cuando está en 0 tenemos una corriente 100, la corriente de 8 mA, y cuando está en 0 tenemos una corriente muchísimo más chica, ¿sí? De 728 microamperes o 0,728 miliamperes. Bien, esto quiere decir que esta barrita estaría funcionando como si fuese al revés. En realidad tiene más que ver con la característica constructiva del potenciómetro, pero si les pasa, bien, y quieren tener el incremento eh, de la resistencia del potenciómetro de 0 a 100, como va, lo único que tienen que hacer es darle pausa. Siempre que necesiten modificar algo del circuito le dan pausa, borran ese cablecito de ahí y lo conectan del otro lado. Bien, de esa forma, cuando indique 0% acá, le damos play, va a presentar una resistencia al paso de la corriente de 0 ohm, y a medida que vamos subiendo, la resistencia empieza a aumentar y por lo tanto la corriente del circuito va a empezar a disminuir. Tan sencillo como eso. Esto se debe a las características constructivas de los potenciómetros, que ahora vamos a hacer un pequeño repasito. Bien, para ver el tema de cómo funciona el potenciómetro internamente, lo que hice fue tomar esta imagen de internet. Bien, entonces, si nosotros agarramos el potenciómetro y lo vemos desde atrás, de alguna manera sacamos esa protección metálica que tiene, nos vamos a encontrar con una base, que es esta base de material más clarito, bien, que tenemos acá, que es aislante, es eléctrica, una pista de carbón, bien, o un elemento resistivo, que es la parte que está pintada más en una especie de rojo naranja, clarito, ¿sí? Cuyos principio y fin, digamos, cuyos extremos van a estar conectados a los terminales de los extremos del potenciómetro, bien. Y si nosotros venimos con un instrumento para medir resistencia eléctrica, con un ómetro, y colocamos las puntas del ómetro en los terminales extremos del potenciómetro, deberíamos medir la resistencia nominal del mismo, ¿sí? Eso quiere decir que toda esta pista de material resistivo tiene la resistencia total del potenciómetro. El terminal del medio, sin embargo, está conectado a una especie de contacto móvil, bien, como si fuese una escobilla, que va tocando sobre la capa de material resistivo, bien, sobre la banda de material resistivo. Esta escobilla, este cursor, se puede mover solidario con el eje del potenciómetro. Cuando ustedes mueven el vástago o el eje del potenciómetro, este cursor se mueve para un lado y para el otro. En los extremos, el cursor está tocando los extremos de la pista resistiva, o sea que está en contacto directo con los terminales. Bien, si lo giramos todo en sentido, bueno, desde esta vista, si gira todo en sentido antihorario, va a quedar tocando directamente sobre el terminal de la izquierda. Por lo tanto, si medimos con un ómetro entre el terminal del centro y el de la izquierda, vamos a medir 0 ohm, y entre el terminal del centro y el de la derecha vamos a tener toda la resistencia del potenciómetro. Suponiendo que es de 10K, mediríamos 10K. En cambio, si el cursor gira completamente para el otro lado, vamos a tener que entre el centro y el terminal de la derecha, con el cursor acá, vamos a tener 0 ohm, y entre el centro y el terminal de la izquierda, con el cursor en esta posición, vamos a tener toda la resistencia del potenciómetro, en este caso 10K. Si el cursor se encuentra como por el medio más o menos, entre centro y extremo tendríamos 5K, ¿bien? 5 kilo ohm de resistencia, ¿bien? Porque está en la mitad del material resistivo. Y si está más o menos como se muestra acá en la imagen, podríamos decir que tendríamos entre
del terminal de la izquierda y el del centro aproximadamente los 2 kΩ de resistencia, y entre el centro y el de la derecha, si lo medimos, tendríamos el resto, ¿bien? 8 kΩ de resistencia. Más o menos así funciona un potenciómetro, y eso explica qué es lo que pasa en el multisim, ¿bien? Lo que hace el multisim es decir, bueno, toma un punto de referencia como 0 y va corriendo el cursor. Depende de cómo esté conectado, va a aumentar o va a disminuir la resistencia a medida que va girando el potenciómetro. Una vez solucionado el tema del potenciómetro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la guía nos pide que vayamos incrementando el valor del potenciómetro de a 1 kΩ. Bien, para lo cual vamos a ir a las opciones, mira las características del potenciómetro, la resistencia es 10K, y para que cada incremento sea de 1 kΩ, acá tienen que poner un incremento del 10%, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes aprieten la tecla A, va a ir aumentando la resistencia del potenciómetro en 1K. Ahí pasó de 0 a 1K. Entonces, la resistencia total del circuito, sumando estas dos, es de 2K. Si hacemos los 8 volts dividido los 2K, vamos a ver que el circuito presenta una corriente de 4 mA, lo cual es lógico. Y así, siguiendo. Aumento de vuelta la resistencia del potenciómetro. La resistencia total del circuito ahora es de 3K y la corriente disminuye proporcional al aumento de la resistencia. Se va aumentando. Bueno, recuerden ir registrando todos estos valores en una tablita, la tablita que les indica la guía, y con eso ya queda concluida la parte práctica, digamos, la que haríamos en el laboratorio de este TP1. Esto en la práctica, ¿sí? Esta resistencia de 1K sería un elemento fijo en un tablero que tenemos para armar circuitos, y el potenciómetro está dentro de una cajita de potenciómetros, bien, donde en realidad nosotros conectamos dos extremos del potenciómetro nada más, bien, si no lo quieren conectar así. O sea, nos estaríamos cerrando un cable en realidad. ¿Qué es lo que sucede? Como la resistencia no se puede medir con el potenciómetro dentro del circuito, en la práctica lo que hacemos es desconectar momentáneamente el potenciómetro, ¿sí? Venimos con el multímetro puesto en ómetro, bien, el multímetro puesto en ómetro, ajustamos el valor del potenciómetro, voy a darle play a la simulación, ajustamos el valor del potenciómetro al valor requerido, bien, tratando de no tocar el vástago de potenciómetro para que no se mueva ese valor que ajustamos. Desconectamos el ómetro, el multímetro, y volvemos a conectar el potenciómetro al circuito. De esta manera sabemos qué resistencia va a presentar el potenciómetro. ¿Bien? Y así con cada valor. En este caso ajustamos 4 ohm, tomamos la medida, después tenemos que ajustar 5 ohm. Esto es lo que haríamos en la práctica real. Ustedes acá no lo hagan así. Se los muestro para que entiendan el ejemplo. En la vida real, con componentes reales, nosotros lo haríamos de esta manera. Ajustaríamos el pote de vuelta, ahora en 5. Desconectaríamos el multímetro para que no interfiera la medición de las variables eléctricas. Y seguimos trabajando. Ahora registramos la corriente cuando el potenciómetro tiene una resistencia de 5 kΩ. Bien, creo que esto ha sido todo. En los próximos videos vamos a ver cómo presentar el informe y cómo armar los gráficos.